En este vídeo vamos a mostrar las operaciones las nuevas operaciones con las que vamos a utilizar en las sesiones 16 y 17 de prácticas. Bien, fijaos que aquí tenemos la escena por defecto de Blender, tenemos el cubo típico, y lo que voy a hacer es escalarlo, pulso la tecla S, vamos a escalarlo en todos los ejes, así más o menos, pulso Enter, y ahora voy a hacer un escalado solamente en el eje Z, pulso la tecla S, a continuación la tecla Z, como ya sabemos, para escalar solamente en el eje Z, y vamos a hacerlo pues más alto, ¿vale? Pulsamos Enter, voy a hacer un poquito de zoom con la rueda central del ratón para que lo veamos bien, aquí tenemos el objeto. Bien, lo que vamos a utilizar en la sesión 16 es la herramienta del Loop Cut, ¿vale? Es una herramienta que permite hacer cortar, como dice su propio nombre, Cut, ¿vale? Hacer cortes en una malla, ¿vale? Para subdividirla en partes independientes, entre comillas, porque realmente si vamos al modo objeto, el objeto sigue siendo único, como veremos, pero desde el punto de vista del modo edición tenemos partes independientes que podemos editar o con las que podemos trabajar de manera independiente. Lo veremos, por ejemplo, haciendo una extrusión sobre una parte concreta y también aplicando diferentes materiales a las diferentes partes. Bueno, estamos aquí y lo que voy a hacer, pues, como he dicho, es pasar al modo de edición. Pasamos al modo edición. Recordad que lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, ¿vale? Voy a volver otra vez al layout. O lo puedo hacer con el control, pulsando las teclas control tab, control tabulador al mismo tiempo. El control tab no era disculpa. Sí, es control tab, lo que pasa es que no estaba dentro de la ventana de Blender y entonces por eso no me hacía caso. Pulsamos control tab simultáneamente, ¿vale? Mantengo pulsadas las dos teclas, control tab, y podemos seleccionar aquí el modo edit. Y al soltar las teclas, control tab que mantenía pulsadas, pues ya estamos en el modo edición. Bueno, en cualquier caso estamos en el modo edición y la herramienta del Loop Cut es esta que veis aquí, Loop Cut. Podemos hacer clic en ella, seleccionarla haciendo clic en ella, o bien pulsar la tecla Control y R al mismo tiempo, ¿vale? Voy a hacer clic en ella, como veis, Control R es lo mismo, tal como se indica en el enunciado de la práctica, es lo mismo, podéis probar. Voy a hacer clic en ella y ya tengo activada el Loop Cut. Fijaos lo que ocurre cuando dejo el cursor dentro de la figura o cerca de la figura, ¿veis? En cuanto estoy dentro de la figura, dentro de la malla, aparece este rectangulito que veis aquí, en color amarillo, que indica la superficie de corte que se va a realizar sobre el objeto. Fijaos que se adapta a la superficie con la que estamos trabajando, en este caso es un cubo, ¿veis? Podría probar, voy a volver al modo objeto, voy a añadir, por ejemplo, un cilindro para que veáis. Voy a añadir un cilindro, lo tenemos aquí, lo voy a desplazar en el eje X, por ejemplo, aquí tenemos el cilindro. Perdón, pulsamos la tecla Enter, voy a hacer un escalado del cilindro, hacer un poquito más grande, pulso Enter, ahora voy a hacer un escalado solamente en el eje Z, pulso la tecla S, ahora la tecla Z y escalamos solamente en el eje Z, ¿vale? Tengo ahora este objeto seleccionado, fijaos que si pasamos al modo de edición y pulsamos el Loop Cut, ¿veis? La superficie, como digo, se adapta a lo que sería, la malla con la que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, ya lo hemos visto, voy a volver al Object Mode y pulso la tecla Sub para eliminar el cilindro sin preguntar. Vale, seleccionamos el cubo y pasamos al modo de edición. Seleccionamos Loop Cut, ya lo tenemos seleccionado aquí y, bueno, fijaos que aquí tenemos la superficie. ¿Por dónde quiero hacer el corte? Para indicar dónde voy a hacer el corte, porque fijaos que aquí está mostrado la superficie en amarillo, el corte, esto no es el corte que va a hacer, ahora es donde nosotros tenemos que indicar dónde queremos hacer el corte. Simplemente mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón, lo voy a hacer ahora, estoy manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastro hasta ubicar el corte en el sitio donde quiero hacerlo. Por ejemplo, aquí. En el momento que suelto, ¿veis? Fijaos que se pueden hacer cortes transversales, como este que he hecho, o también longitudinales. ¿Veis cómo va cambiando?
en función de cómo muevo el ratón, ¿veis? Él se va adaptando a lo que nosotros queremos hacer, según la zona donde esté situado el ratón. Bien, ya tenemos un corte hecho. Ahora, si queremos hacer otro corte, ¿veis? Estamos aquí, vamos a hacer otro corte transversal. Mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastro y suelto. Por ejemplo, quiero hacerlo aquí y suelto. ¿Veis? Ahora, fijaos que he hecho 2 cortes, tengo 3 superficies, o sea, tengo 3 zonas distintas en mi objeto en modo edición. Voy a pasar aquí al Select Box y podéis apreciar efectivamente lo que estoy diciendo. Sin embargo, si vamos al modo objeto, realmente sigo teniendo un único objeto, como podéis apreciar. Pero en el modo de edición es como si tuviese 3 distintos. De hecho, fijaos que si voy al selector de caras y selecciono, por ejemplo, esta cara de aquí, yo ahora podría hacer una extrusión. Voy a hacer la herramienta de Extrude Region, ¿veis? Y voy a hacer una extrusión de esta parte de aquí. Fijaos que esto no podría hacerlo si previamente no hubiese utilizado la herramienta Loop Cut para hacer estos cortes sobre la malla. Fijaos que lo que he hecho en el modo de edición es separar el cubo en 3 partes independientes con las que puedo trabajar de manera independiente, y hacer extrusiones independientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aunque fijaos que si repito e insisto, si volvemos al Object Mode, tenemos un único cubo, aquí lo podéis ver. Y realmente fijaos que aquí lo tengo seleccionado como un único objeto, que por supuesto puedo mover. Por ejemplo, pulso la tecla G, a continuación la tecla Y para seleccionar el eje Y y lo muevo en el eje Y, ¿veis? Puedo mover sin mayor problema. Pulso Enter, ¿vale? Como un único objeto, porque realmente es un único objeto. Sin embargo, en el modo de edición, fijaos que yo tengo las superficies, las regiones, mejor dicho, de la malla, separadas de manera independiente y puedo trabajar con ellas de manera independiente. Por ejemplo, para hacer extrusión. Pero, por ejemplo, también lo podría hacer para añadir un material, ¿vale? Voy a pasar aquí en el Viewport Shading. El Viewport Shading, en vez de tener el Viewport Shading Solid, que es el que hay por defecto, ¿vale? Voy a cambiar al Viewport Shading Material Preview para ver el material, para hacer una previsualización del material. Aquí no hay ningún material aplicado. Lo que voy a hacer es seleccionar todas las caras de este objeto, ¿vale? Para esto simplemente tengo seleccionado el selector de caras y pulso la tecla A del teclado. Y con la tecla A, que es de All, ¿vale? La A de All, he seleccionado todas las caras. Muy bien. Ahora voy a aplicar un material. Me voy aquí a la herramienta de Material Properties, y fijaos, bueno, tengo un material ya creado, ¿vale? Lo voy a quitar. Perdón, disculpad, estoy en modo edición. Voy a cambiar el color de este material, ¿vale? Simplemente. Le voy a poner el color, pues no sé, por ejemplo, uno de los que tenéis en el inicio de la sesión 16, por ejemplo, el código hexadecimal 709600. ¿Vale? Voy a poner el código hexadecimal 709600 y pulso Enter, ¿vale? Fijaos que ya tengo el material asignado, pero además le puedo cambiar el nombre. Fijaos que si yo hago doble clic sobre donde pone material, le puedo poner, por ejemplo, un material que se llame, no sé, por ejemplo, este va a ser superficie, por ejemplo, ¿vale? Más superficie. Fijaos, pulso una vez el botón Assign para cambiarle el nombre y otra vez el botón Assign para asignarlo a toda la superficie. Aunque ya está, es conveniente hacerlo por si acaso, sobre todo si definimos otros materiales. ¿Veis? Todo el material aplicado solamente a lo que sería todo el objeto. Pero si ahora yo, por ejemplo, en el selector de caras, ¿vale? Voy a seleccionar, por ejemplo, esta cara de aquí, pulso la tecla Shift, al mismo tiempo que hago clic con el botón izquierdo del ratón, selecciono esta otra cara, Shift, clic y Shift, clic. ¿Vale? Ya tengo seleccionadas estas caras y ahora, por ejemplo, puedo aplicar un nuevo material. Hago clic aquí en el simbolito este más para añadir un nuevo slot de material, ¿vale? Ya tenemos un nuevo material, lo creamos aquí, le damos al botón New y aquí en base color pues voy a poner, por ejemplo, pues otro de los colores, el 461C00, ¿vale? Código hexadecimal 461C00. Pulso Enter
y ya tenemos aquí el material creado. Voy a hacer aquí doble clic para cambiarle el nombre a este material. Le voy a llamar, por ejemplo, yo que sé, tierra, ¿vale? Y a continuación hago clic en el botón Assign una vez para cambiarle el nombre y otra vez para asignar, la segunda vez para asignar a todo el objeto. ¿Veis? Como ahora habéis visto claramente que hace falta hacer clic 2 veces en el botón Assign. ¿Vale? Antes no ha hecho falta porque había un material por defecto creado y lo único que he hecho ha sido cambiar. ¿Veis? En material preview podemos ver que gracias a haber definido estas regiones con el loop cut, pues puedo hacer este tipo de cosas. ¿Vale? También, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es cambiar la parte de arriba para que lo veáis una vez más. Tengo el selector de caras, voy a seleccionar esta cara de aquí, pulso la tecla Shift mayúscula y hago clic con el botón izquierdo del ratón para ir ampliando la selección. ¿Veis? Ahora lo que voy a hacer es seleccionar aquí esta otra cara, Shift, clic, ¿vale? Y voy a crear otro material nuevo. Por ejemplo, pues vamos a crear un material nuevo. Hago clic aquí en más y le vamos a llamar, bueno, vamos a crearlo aquí, New. Ahora voy a usar directamente en el base color, voy a usar aquí el círculo este de colores. Voy a seleccionar un color así, tipo color anaranjado, este por ejemplo. Y bueno, pues ya está. Me voy aquí a material, hago doble clic, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner por ejemplo otro. Y ahora hago clic en el botón Assign para cambiarle el nombre la primera vez y otra vez para aplicarlo. ¿Veis? Y aquí tenéis, fijaos que en este caso lo he aplicado solamente a estas caras que veis aquí. Esta de aquí no. ¿Vale? Podéis ver el material preview. Si pasamos al Object Mode, ¿vale? Estamos en el Material Preview, en la View por Solid Material Preview podemos ver los materiales. Si vamos a Solid, recordad que en Solid no lo veremos, pero en Material Preview sí. Y aquí podemos ver pues un poco cómo quedaría. ¿Vale? Fijaos. Realmente el hecho de usar el loop cut no implica, o sea, nosotros podemos definir materiales para diferentes caras y diferentes partes del objeto sin ningún problema. No, o sea, definir materiales no es necesario usar el loop cut, pero por ejemplo para hacer una extrusión como esta, pues sí que es necesario utilizar el loop cut, ¿vale? Bien, entonces ya habéis visto un poquito pues cómo podría funcionar esto. Vamos ahora nuevamente, bueno, estamos en el Object Mode ya. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito con la iluminación, ¿vale? Tenemos aquí una lámpara, una luz, light, la voy a seleccionar, aquí la tenemos, es esta de aquí, ¿vale? Y la voy a ubicar para que esté encima de este objeto, ¿vale? Vamos a usar las vistas, como siempre, las vistas ortográficas. Vamos a ir, por ejemplo, a la right para ver cómo está, ¿veis? La luz está aquí, yo la quiero centrar, la quiero mover en el GI, pulso la tecla G para mover la lamparita, ahora pulso la tecla Y para mover solamente en el eje Y y la muevo aquí en la posición en el centro, ¿vale? De lo que sería, pues eso, el cubo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es pulsar la tecla G nuevamente, ahora pulso la tecla Z para mover solamente en el eje Z, hacia arriba. Por ejemplo, lo ubico aquí, pulso Enter. Si ahora cambiamos a la vista, por ejemplo, al right, podemos ver, al view, al front, disculpadme, al front, podemos ver que fijaos que la lámpara habría que moverla en eje X para que quede justo encima. Pulso la tecla G, a continuación la tecla X y muevo solamente en el eje X y la ubico, como veis, pulso Enter, la tenemos justo encima, la podemos ver aquí encima de lo que sería la figura, ¿vale? Fijaos que aquí a la derecha, en la parte derecha, tenemos en la parte de Object Data Properties, fijaos que recordad que esto varía en función del objeto que tenemos seleccionado. Si por ejemplo selecciono la cámara, veis, las propiedades cambian. Si selecciono el cubo, las propiedades aquí son otras, el Object Data Properties es otro, ¿vale? Lo que voy a hacer es seleccionar la luz, como tenemos aquí, y bueno, pues fijaos que podemos cambiar entre diferentes tipos de luz. Tenemos la luz point, que es la que viene por defecto, un punto de luz. Sun, fijaos, aquí tenemos un ángulo de emisión y demás que podemos cambiar. La luz del sol, tener como si fuera una luz del sol, ¿vale? Una radiación. Tenemos también área, que permite definir un área y demás. Y lo que quiero enseñaros en este vídeo es fundamentalmente el spot. Fijaos que el spot lo que de alguna manera proyecta es un cono de luz, ¿no? Como un cono de luz. Fijaos que el cono de luz está, como veis, está desplazado, o sea, está girado. ¿Qué tendríamos que hacer para que el cono de luz, por ejemplo, fuese recto? Lo que tendríamos que hacer sería una rotación.
Si os fijáis, si ponemos en el viewpoint, por ejemplo, vamos al right, perdón, al front o al back, me da igual, front, podemos ver exactamente cómo quedaría. Si ahora tenemos seleccionada la luz y hacemos una rotación, pulsamos la tecla R y pulsamos la tecla, bueno, no haría falta, podemos mover, bueno, aquí podemos ver, hacer un poquito la rotación para que veáis, solamente sobre, en este caso sobre el eje Z, ¿vale? Podemos, ¿veis?, ubicarlo exactamente como queremos que quede. Pulsamos Enter y en la rotación, fijaos que ahora lo que vemos es la proyección, bueno, básicamente he hecho una rotación en todo. Debía haber hecho solamente una rotación en un eje, ¿vale? Esto lo podemos arreglar fácilmente, ¿vale? Pues por ejemplo, si nos vamos al viewpoint, al left o right, podemos solucionarlo haciendo una rotación solamente en el ángulo que nos interesa. La rotación en el eje que nos interesa en este caso sería el eje X. Como se puede apreciar, vemos el Z y el Y, queremos hacer una rotación sobre el eje X. Tenemos seleccionada la luz, pulsamos la tecla R para hacer la rotación, a continuación pulsamos X para hacer solamente, perdón, no lo tengo seleccionado en la ventana, ahora sí, disculpad, tenemos seleccionada la luz, usamos la tecla R para hacer la rotación, a continuación X para hacerlo solamente sobre el eje X, ¿vale? Y ya pues terminamos de definir. Cuando lo tenemos rotado como queremos, usamos la tecla Enter, ¿vale? Y pues bueno, ya tendríamos ubicado el cono de luz como queremos. Fijaos que aquí podemos jugar con los parámetros Shadow, fijaos que aquí la cajita Shadow, esta que veis aquí, permite proyectar una sombra. Si nosotros, bueno, aquí no tenemos un plano, voy a ubicar un plano, voy a añadir un plano para que lo veamos un poquito mejor. Vamos a añadir un plano. Aquí tenemos el plano añadido, lo voy a escalar. Muy grande para que lo veamos bien. ¿Vale? Así más o menos. ¿Vale? Hacerlo muy grande el plano para que cubra toda la superficie. Pulsamos Enter. Y ahora lo que voy a hacer es ubicar el plano correctamente. Vamos al viewpoint, al right, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es pulsar la tecla G para mover el plano hasta aquí, por ejemplo. Dejar un pequeño margen para que quede, disculpadme, voy a pulsar Control Z para deshacer. Voy a mover el plano en el eje Z. Pulso la tecla G, pulso la tecla Z y muevo solamente en el eje Z. ¿Vale? Para ubicarlo, por ejemplo, pues aquí mismo, ¿vale? Aquí, justo en lo que sería la base del cubo escalado. ¿Vale? Pulso la tecla Enter y ya tenemos el plano puesto. Vale, entonces, fijaos en la proyección de luz que estamos viendo aquí. Voy a seleccionar la luz otra vez, aquí la tenemos. Fijaos que aquí hay una opción dentro de Spot Shape, hay una opción que es Show Cone, que muestra el cono de luz, ¿veis? Aquí este sería el cono de luz que realmente se está emitiendo. Podemos cambiar la potencia, por ejemplo, ponerle, yo que sé, 10.000 vatios, ¿vale? Para que sea una iluminación más potente, por ejemplo. Podemos cambiar el radio, fijaos un poquito cómo varía esto. Voy a poner en vez de 0,1, por ejemplo, voy a ponerle 0,4, ¿vale? Podemos cambiar el tamaño, por ejemplo, aquí size en lugar de 75 podría ponerle 90, por ejemplo, ¿veis? Aumenta lo que sería el radio, o incluso podría aumentar más el radio, ponerle en lugar de 90, por ejemplo, 120, ¿veis? Este sería... podríamos jugar con diferentes valores de estos, por ejemplo, no sé, aquí en Custom Distance, ¿vale? Fijaos que la distancia por defecto podríamos marcar Custom Distance y ponerle aquí una distancia, por ejemplo, en vez de 40 metros, no sé, ponerle, por ejemplo, 90 metros, ¿vale? Eso va a hacer un radio más amplio de la luz. Si os fijáis un poquito aquí en el preview, en el View por Shading, cambiamos a Rendered y podéis ver un poquito la idea, ¿Veis aquí cómo tenemos la proyección de la sombra, el foco de luz, podéis ver, apreciar un poquito. Si jugamos también con cosas como el Ambient Occlusion, recordad que aquí en Render Properties, en Ambient podemos activar el Ambient Occlusion,
¿vale? Para jugar con el tema de sombras. Eso tendría más sentido si tenemos más objetos aquí, aunque fijaos que la nitidez de la sombra es un poquito, fijaos que la autenticidad, perdón, de la sombra sería un poquito más real con el ambient occlusion, pero bueno, esto ya lo vimos en una práctica. Si tuviéramos más objetos aquí, pues podríamos más jugar con las proyecciones de las sombras. Aquí solamente hay un objeto. Pero bueno, para que veáis un poquito pues cómo podéis jugar con las lámparas y tal. Podemos añadir más lámparas, por ejemplo, y cambiar. Recordad que tenemos point, fijaos, sun, ¿vale? Spot y area, ¿vale? Fijaos la diferencia. Vamos a dejarlo en spot, que es como es lo que os quería mostrar para que veáis un poquito cómo es. En la práctica se pide que juguéis un poquito con los parámetros. También hemos puesto un par de vídeos externos que no son nuestros, que no son el canal de YouTube, son de nuestro canal de YouTube, son vídeos externos de YouTube, ¿vale? Pero que hablan un poquito sobre la iluminación. Hay un vídeo más corto que es muy interesante, que habla de jugar con 3 puntos de luz, para tener lo que sea la iluminación directa, lo que sea una iluminación de fondo y cosas así. Bueno, es un vídeo muy corto, de 6 minutos y poco más, que es muy interesante. Yo sugiero que juguéis un poquito con eso, por ejemplo, con esta escena. También hemos puesto otro vídeo un poco más extenso, también de YouTube, está en inglés, de unos 20 minutos aproximadamente, que cuenta pues un poquito los fundamentos de los parámetros de luz, pero no de lo que serían las fuentes de luz, de los objetos tipo light, sino más, tiene que ver más con el ambient occlusion, con los parámetros generales de la escena y del mundo que podemos utilizar en Blender, y también tiene que ver con la emisión de luz por parte de objetos. Es decir, podemos hacer que un objeto de nuestra escena emita luz, por ejemplo. Podemos hacer que brille, ¿vale? Y proyecte, claro, jugando con las sombras, esa luz puede proyectar sombras, es decir, puede hacer que otros objetos que estén cerca proyecten sombras y jugar con eso, ¿vale? Entonces ese vídeo también es un poco más extenso, pero también es interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo y juguéis un poquito en las prácticas por lo que se dice al final, pues que juguéis con los parámetros de las luces, que ubiquéis diferentes luces y que juguéis un poco con esos parámetros para ver un poquito cómo quedaría. Eso es simplemente que vosotros probéis diferentes opciones y veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Bien, yo en este vídeo, para ir terminándolo, quiero mostraros un par de cositas más, muy rápidas. Una es, voy a cargar un fichero que ya tengo creado, ¿vale? No voy a guardar los cambios aquí, ¿vale? Este es un fichero que ya tengo creado. Fijaos que aquí he puesto 4 puntos de luz. Podéis apreciar que, fijaos que tenemos, 5 puntos de luz, tal como se indica en el enunciado de la sesión 16 de las prácticas, ¿vale? Fijaos que tengo el punto de luz arriba en plan spot, este de aquí, este punto de luz de aquí, ¿vale? Es spot, y estos de aquí, fijaos que son de tipo point, todos ellos. Fijaos que están ubicados en las mismas posiciones, a la misma distancia del objeto, y están ubicados en las mismas posiciones en el eje Z, en el eje Z a la misma altura, todos los puntos de luz tienen la misma altura, y están ubicados en el eje X e Y de manera equidistante, ¿vale? La misma distancia, son 5 puntos de la rejilla de Blender de la figura. Fijaos lo interesante aquí. El punto de este de arriba, que mostramos el show cone, si lo quitamos no se muestra el cono, si lo ponemos sí que se muestra el cono sólido, recordadlo. Fijaos que aquí hemos eliminado la parte de shadow, es decir, no queremos que esta luz proyecte una sombra. Tampoco queremos que esta luz proyecte una sombra. Tampoco la proyecta esta sí, disculpadme, esta no proyecta sombra y esta tampoco, es decir, hay 4 puntos de luz aquí que no proyectan sombras. Sin embargo, esta sí que proyecta sombras. Fijaos la diferencia en el rendering. La luz de arriba no proyecta sombras, ninguna de estas 3 proyecta sombras, y la única que proyecta sombras es esta de aquí, ¿veis? Fijaos cómo queda iluminada la escena en este caso, la diferencia. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, imaginad que tenéis una escena donde habéis puesto varias lámparas, ¿vale? Pero que queréis, por ejemplo, tomar diferentes instantáneas, diferentes fotografías con la cámara de Blender. Queréis renderizar diferentes imágenes en diferentes perspectivas, por ejemplo, y queréis jugar un poquito con la sombra, es decir, desde una determinada posición solamente queréis que se proyecte sombras con una de los puntos de luz o con 2 o 3 de los puntos de luz. Pues es muy sencillo, seleccionáis aquellos puntos de luz que no queréis que proyecten sombras y simplemente desmarcáis, hacéis clic
en esta cajita, en la cajita Shadow, y conseguís que esa lámpara en concreto pues no proyecte sombra. En este ejemplo de aquí yo he seleccionado estas 4 lámparas que veis aquí, y en estas 4 lámparas he quitado la opción Shadow. La única que realmente proyecta sombras es esta de aquí, ¿vale? Es un poquito para que veáis que podéis jugar con esto. Y por último, lo que voy a hacer, voy a ir a File, New, General, para crear la escena por defecto, Shape, voy a eliminar el cubo que hay por defecto, y lo que voy a añadir ahora aquí es un fichero SVG, ¿vale? Un vectorial, un gráfico vectorial, SVG, formato SVG, que se puede hacer, por ejemplo, podéis hacer SVG con el Adobe Illustrator o podéis descargarlos de internet, para que veáis que nosotros podemos importar este tipo de ficheros en, como indica la sesión 17, que es una sesión muy sencillita, muy fácil de hacer, en 10 minutos lo tenéis hecho, ¿vale? Y más viendo este vídeo, que os enseña un poquito cómo hacer las cosas, voy a importar mediante la herramienta File, la opción de menú File, Import, y aquí voy a seleccionar la opción Scalable Vector Graphics, es el SVG, el gráfico vectorial escalable, ¿vale? Que está descargado de internet en este caso, y es un pequeño mapa pues con las regiones de Castilla y León, ¿vale? Las provincias de Castilla y León. Y bueno, fijaos aquí en una cosa interesante en el menú Import, es que fijaos los tipos de ficheros que nosotros podemos importar. Por ejemplo, una cosa interesante es que podemos importar ficheros STL, que por ejemplo el programa este de CAD que utilizáis, no recuerdo el nombre, SolidWorks, si no me equivoco, permite generar ficheros en formato STL. Pues una forma de conectar es, o sea, si queréis, por ejemplo, abrir un fichero de SolidWorks en Blender, podéis generar un STL y abrirlo desde aquí, aunque luego lo que son las distancias o sea, aquí por defecto Blender trabaja en metros, tendréis que ajustar la escala, en fin, hay que hacer luego una serie de ajustes, sobre todo de escala, para poder trabajar correctamente. De hecho, fijaos lo que va a ocurrir. Yo voy a importar un fichero SVG, ¿vale? Bueno, aquí simplemente os mostraba todo lo que podemos importar. El STL vale la pena comentarlo, por lo que es el SolidWorks. Voy a importar un SVG, el SVG lo tengo aquí, lo tengo en aquí lo tengo, es este de aquí, este fichero Castilla-León, vamos a importar, y fijaos lo que ocurre, aquí al importarlo aquí tenemos Castilla-León, el gráfico, el escalable Vector Graphics, está importado aquí, fijaos los objetos que se ha creado, tenemos una serie de curvas, ¿veis? Que componen el mapa. Son, digamos, estas curvas lo que representan son las superficies de cada una de las regiones, concretamente las 9 regiones que tenemos en Castilla y León. Pero realmente el fichero está aquí, pero ¿cómo es que no lo vemos? Fijaos, lo que os hablaba del factor de escala, ¿vale? Voy a hacer un viewpoint, voy a cambiar a top, ¿vale? Ahí tenemos el fichero SVG, ¿vale? Lo que pasa es que, fijaos, aquí estamos trabajando, Blender por defecto está trabajando en metros, y el SVG en comparación con los metros es muy pequeñito. Vamos a hacer un zoom, ¿veis? Ya lo vamos viendo. Y aquí tenemos el mapa, voy a moverme un poquito para que lo veamos mejor. Aquí tenemos el mapa con las 9 provincias, perdón, de Castilla y León, ¿vale? Cada una de ellas, ¿veis? Aquí seleccionamos, aquí podemos ir seleccionándolas, ¿veis? Bueno, voy a seleccionar aquí, o también podemos seleccionarlas aquí, ¿vale? Bien, fijaos que aquí lo que tenemos es muy pequeñito, como os he dicho, realmente el mapa es muy pequeñito en comparación con la escala con la que está trabajando Blender por defecto. Si hubiéramos cambiado la escala en lugar de metros, por ejemplo, a centímetros, lo hubiéramos visto más grande. Pero bueno, eso es uno de los problemas que podemos tener a la hora de importar, no solo un SVG, sino, por ejemplo, un SLT, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer en primer lugar es seleccionar todos los elementos, hago clic aquí, pulso la tecla Shift, y haciendo clic voy añadiendo elementos a la selección, ¿vale? Para seleccionar las 9 provincias, y lo que vamos a hacer ahora es el Object Set Origin to Geometry, ¿vale? Para tener correctamente los centros de cada uno de los elementos seleccionados, más o menos aproximadamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer escalados y extrusiones y demás, y nos interesa que los puntos de referencia de cada uno de los elementos que componen este SVG estén perfectamente identificados y con su centro de masas, por así decirlo, activado. Lo que voy a hacer ahora simplemente es hacer un escalado, pulso la tecla S, ¿vale? Vamos a escalar, para hacerlo más grande, como veis, un
poquito, así lo podemos ver, pulso la tecla Enter. Habrá que jugar un poquito con el factor de escala y los tamaños que tenéis que poner en las extrusiones. Si tenéis dudas, preguntad al profesor de laboratorio. Tenéis que jugar un poquito con eso. Pero bueno, aquí lo tenemos, aquí lo podemos ver. Y bueno, lo que vamos a hacer simplemente es hacer extrusiones de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si seleccionamos la provincia de Valladolid, que es esta de aquí, fijaos que si nos vamos aquí al Object Data Properties, fijaos que esto como son curvas, ¿vale? Como son como splines, ¿vale? Podemos cambiar su forma, y una de las cosas que podemos cambiar aquí en Geometry es, por ejemplo, un factor de extrusión. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues teniendo en cuenta la población. Si tenemos en cuenta que la población de Valladolid, a ver, estoy mirando las notas que tengo por aquí, la población de Valladolid, ¿cuánto era? Las tengo aquí. La población de Valladolid son, en el año 2010, es de 533.640 habitantes. Bueno, pues jugamos un poquito con esto en la extrusión. Si aquí ponemos, por ejemplo, 0.0533640 y pulsamos Enter, fijaos en Extrude, pulsamos Enter. Aquí no se ve porque estamos en la vista top, pero si cambiamos, ¿veis? ¿Habéis visto? Así es como sería el factor de extrusión. Fijaos que el factor de extrusión depende tanto de la escala a la que estemos trabajando en el SVG como el valor que pongamos aquí. Si dividiéramos por 10, es decir, añadiríamos un 0 delante más aquí, fijaos que la extrusión quedaría mucho más pequeñita, ¿vale? Es cuestión de jugar un poquito entre la escala que tiene todo el SVG y el valor que pondríamos aquí. Aquí más adecuado sería multiplicar por 10 y quitar un 0 aquí para que lo veáis. Eso quedaría así un poquito, para que veáis un poquito cómo se haría la extrusión, en este caso de la curva. El factor de geometría de extrude que habría aquí. Ojo, no confundir con el modo de edición la extrusión de una cara o de un elemento y demás. Bien, pues esto es un poco lo que habría que hacer, para que veáis un poco cómo queda. Fijaos que si yo voy a hacer control, voy a ponerle otra vez el valor que tenía por defecto extrude, que es 0, ¿vale? Usamos aquí 0. Voy a cambiar nuevamente a la vista top y fijaos lo que ocurre si ahora yo, por ejemplo, seleccionara todos los elementos, como teníamos antes, ¿vale? Fijaos en el Origin to Geometry, cada uno con su punto de referencia, y voy a escalarlo más, voy a hacerlo más grande. Pulso la tecla S, lo hacemos más grande aún, y ahora fijaos que a la hora de haber hecho la imagen más grande, cuando aquí ponemos el factor de extrusión 0.0533640, ¿vale? Ay, perdón, lo he hecho con todas, disculpad. Voy a dejarlo como estaba, con 0, simplemente quiero seleccionar Valladolid. Selecciono aquí, vale, ahora sí. Si ahora ponemos el factor 0.0533640 y pulso Enter, ¿vale? Fijaos que ahora queda, como he hecho un escalado de lo que sería el SVG, pues ahora queda un poquito como más pequeño en proporción, o sea, la extrusión queda como más pequeña en proporción a lo que es la imagen. Si la hiciera aún más grande, pues aún quedaría más disimulado. Entonces es cuestión de jugar un poquito con el tamaño, el factor de escala que le damos a todo el SVG y el factor que ponemos para extrusión y tal. Así, por ejemplo, ya quedaría aproximadamente bien. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues en función de la población de cada una de las provincias, pues hacer un mapa así con relieve, ¿no? En plan 3D, ¿vale? Para generar una imagen y ponerla, por ejemplo, pues en una página web o en un informe o lo que fuese, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo con este vídeo, que al final se me ha ido un poquito más largo de lo que yo quería, ¿eh? Pero bueno, espero que os guste.